y vamos a tener dos presentaciones. La primera a cargo de la doctora Paula Iruzubieta, que nos va a presentar un ensayo clínico pionero en hepatitis no alcohólica, ¿no? Un problema también de salud, entiendo, muy relevante, de gran trascendencia y actualidad, ¿no? Y después tendremos a la doctora Rosa del Campo, compañera del hospital, que nos va a hablar de otras posibles, futuras y casi presentes indicaciones de la transferencia de microbiota fecal, como digo, fuera del ámbito del Clostridium difficile. Paula, cuando quieras, gracias. Vale, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Microbiome por darme la oportunidad de estar aquí, de comentaros, de contaros un poquito este ensayo en esteatopatitis no alcohólica, pionero en España y que espero y deseo que pongamos en marcha muy pronto. Yo os voy a hablar de una enfermedad no infecciosa, o sí, quién sabe, no lo sabemos todavía. Igual hasta se puede transmitir de unos a otros. Ahora veréis un poquito por qué digo esto. Os voy a poner un poco en contexto de esta enfermedad. Luego os daré unas pinceladas de la relación que tiene con la microbiota intestinal y luego ya sí os cuento un poquito con más detalle el Emotion, que es el ensayo que hemos diseñado para esteatopatitis no alcohólica. Bueno, la esteatosis hepática metabólica o NAFLD, MAFLD, no sé si habéis oído que está recibiendo varios nombres, está en un proceso de cambio de nomenclatura y probablemente se acabe llamando MASLD, Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, pero con independencia de eso estamos hablando de lo mismo siempre y tiene una lesión central que es el acúmulo de grasa en ese hígado que puede derivar a inflamación y daño hepatocelular y daño del hepatocito, provocando la esteatopatitis que llamamos. Y conlleva un riesgo elevado de progresión de esta enfermedad con formación de fibrosis, cirrosis, incluso puede llegar a formar cáncer de hígado. Sabemos que podemos revertir estas lesiones, pero esta capacidad de reversión pues, va disminuyendo conforme progresa la enfermedad. Así que es muy importante pues, diagnosticarlas en fases un poco más tempranas, ¿vale? El motivo, uno de los motivos que nos hemos centrado nosotros en esta patología es por su frecuencia. Ahora mismo es la hepatopatía crónica más frecuente en el mundo, con una prevalencia en torno a 25-30%. Y en las últimas décadas la verdad es que ha sufrido un crecimiento muy llamativo en paralelo a la prevalencia de la diabetes y de la obesidad, a las que están muy asociadas. Y de hecho en Estados Unidos es la primera causa de trasplante hepático y ya sabéis que todo lo que sucede en Estados Unidos acaba sucediendo luego aquí. Y de hecho, bueno, se prevé que en 2030 se multiplique por 10, por 20 la incidencia de complicaciones hepáticas relacionadas con esta enfermedad, de descompensaciones hepáticas, de hepatocarcinoma, de cáncer hepático y de muerte por este motivo. Por eso es un problema de salud pública hoy en día con una gran carga creciente de atención médica. Pero no solo el problema es a nivel hepático. De hecho, en estos pacientes que tienen una enfermedad hepática grasa, lo que tienen a su vez es una inflamación crónica de bajo grado que puede favorecer la formación de ateromatosis y de desarrollo de otras enfermedades extrahepáticas. Y de hecho, los pacientes con NAFLD, la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, seguida de tumores extrahepáticos y ya la tercera causa es la causa hepática, se mueren por descompensaciones de cirrosis o por hepatocarcinoma. Y no solo el grado de fibrosis se relaciona con la mortalidad hepática en estos pacientes, sino que se ha visto que también a más fibrosis, más mortalidad por otros motivos, por otras causas, y especialmente por la enfermedad cardiovascular. Y por eso nosotros, los hepatólogos, ante un paciente así siempre valoramos el grado de fibrosis.
En cuanto a la patogenia, nada, unas pinceladas, pero sí que se ha descrito muchísimos factores que pueden influir en el desarrollo y en la progresión del NAFLD. Lo que suele suceder primero es un acúmulo excesivo de grasa a nivel del hígado, pues proveniente de la dieta o del tejido adiposo. Una persona con obesidad, porque está hipertrofiado, pues se llega a acumular grasa a nivel del hígado, y esa grasa puede ser a veces tóxica, y se produce lo que se conoce como lipotoxicidad, que es generación de mucho estrés oxidativo, porque las mitocondrias están a tope ahí haciendo la oxidación de los ácidos grasos y liberan muchísimo ROS, estrés oxidativo, y esto puede desencadenar pues procesos de inflamación y de fibrosis, y por tanto la enfermedad puede progresar. Pero también de este tejido adiposo, en el que se puede producir fenómenos de hipoxia por el gran acúmulo de tejido que hay, pues se pueden liberar otras sustancias, como pueden ser citoquinas, quimiocinas y hormonas, que pueden llegar a nivel hepático y desencadenar más reacciones inflamatorias y de fibrosis. Pero también del tejido intestinal también se pueden liberar sustancias provenientes de la microbiota intestinal, que pasan a través de la porta y llegan al hígado, y que pueden producir daño, y ahora hablaré un poquito más de esto. Bueno, lo que he dicho, que muchísimos factores se han relacionado con el desarrollo y la progresión de esta enfermedad: la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, pero también puede haber susceptibilidad genética, lo que hace es que estos pacientes sean muy heterogéneos entre sí, con variabilidad en su pronóstico, en su historia natural, pero también con variabilidad en la respuesta a las terapias que le pongamos. Ahora os contaré que no hay una terapia específica para esto, pero todos los ensayos que hay muchísima variabilidad en sus resultados, y muy probablemente sea consecuencia a esto. Y aquí veis, esto ya se queda antiguo, pero es como un resumen de todos los ensayos clínicos que hay hasta ahora en el NAFLD, en las diferentes fases. Ya le digo que esto está un poco más obsoleto, porque hay que poner alguna otra más cruces, porque se han caído bastantes otros más fármacos. Y de hecho, pues es que actualmente no tenemos una terapia específica para el NAFLD. Veamos si con un nuevo enfoque, igual la microbiota, pues podemos cambiar este hecho. ¿Y por qué la microbiota? Como ya os he dicho antes, a veces se liberan ciertas sustancias provenientes de la microbiota intestinal que pueden alcanzar al hígado. Ya sabemos que la dieta, la obesidad, altera la composición de esta microbiota. Se puede producir una disbiosis, que va a conllevar un aumento de la permeabilidad intestinal, y por tanto bacterias o productos bacterianos pueden pasar a través de la vena porta y llegan al hígado y pueden causar daño. Además, estos productos bacterianos también pueden llegar al tejido adiposo y pueden desencadenar procesos de inflamación que se transmiten a su vez al hígado. Es lo que se conoce como una infección metabólica. Por eso le he dicho antes que igual esto era una infección, ¿no? Por otro lado, claro, esta microbiota tiene su propio metabolismo. Los alimentos que le llegan pues lo metabolizan y crean unos metabolitos que de hecho pueden atravesar la barrera intestinal y llegar al hígado y provocar daño. Uno de estos metabolismos es el metabolismo fermentativo, con la producción de alcohol. Las bacterias producen alcohol, y de hecho hay varios estudios que han visto un aumento de bacterias intestinales productoras de alcohol en pacientes con una esteatopatitis. Y aquí os muestro un estudio con niños. No beben alcohol, supuestamente, y lo que se observó es que había una clusterización de estos niños en función de si tenían un normopeso y sanos, obesos y NAS. Y de hecho en sangre lo que vieron es un aumento de etanol en estos pacientes con NAS, en estos niños con NAS. O sea, lo que se traduce es que estas bacterias eran productoras de alcohol, y lo que están llegando es al hígado y produciendo daño. Y de hecho esto nos explica que haya tanta conexión entre esta patología y la hepatopatía crónica por alcohol. Se asemejan muchísimo. Hay otros productos también que se han demostrado que producen daños en el hígado, como aquellos derivados del metabolismo de la colina.
Pero bueno, hasta ahora no se ha demostrado que ninguna cepa en concreto o especie bacteriana provoque daño en el hígado, pero sí que hay bastante evidencia que perturbaciones en la microbiota intestinal puede ser motivo de daño hepático y no ser una mera consecuencia de ese daño, esta alteración de la microbiota. Y aquí os muestro como un estudio en animales en el que cogieron a ratones con un NAS, eran un modelo de NAS genético, y lo juntaron con ratones wild type durante unas semanas. Y lo que vieron es que estos ratones wild type desarrollaban NAS con una dieta normal, no una dieta esteatogénica, ni mucho menos. Lo que pasa es que ya sabéis que los ratones comparten mucha microbiota, ¿no? De las heces, pues se van comiendo unos a otros. Entonces, lo que comparten es la microbiota, y esta fue la responsable de que se formase NAS en estos ratones. Y en este otro estudio, lo que vieron es que el trasplante de microbiota fecal de pacientes con un hígado graso a ratones le transmitían ese hígado graso, formaban ellos ese hígado graso. Por tanto, es lógico pensar que pues, vamos a reconstruir esa microbiota y, por tanto, vamos a frenar, incluso tratar ese NAFLD. Y esto es lo que pensaron pues, estos tres autores. Estos son los únicos 3 ensayos clínicos de microbiota y NAS publicados hasta ahora. Si veis, todos ellos es por infusión. Es muy periodo de tiempo muy corto y son pues, poquillos pacientes. Lo que vieron el primero, Craven, lo que vio es con una infusión a través a nivel del duodeno, lo que vio a las 6 semanas fue una disminución de la permeabilidad intestinal, pero no observaron cambios en cuanto al HOMA, la resistencia a la insulina, ni en cuanto al contenido hepático medido por resonancia. Este otro autor, Widges, lo que vio sí que ya a 24 semanas fueron cambios a nivel histológico hepático. Vio una menor inflamación y balonización, que es daño en los hepatocitos. A las 24 ya semanas de esa infusión de trasplante de microbiota fecal. Y el último, Sue, a las 4 semanas, un periodo muy corto, pero vio cierta tendencia a disminuir la grasa hepática medida esta por CAP, por un FibroScan, una técnica muy sencilla. No fueron significativos, pero sí que vieron una tendencia, y sobre todo en las personas algo más delgadas. Pues bien, nosotros para diseñar el ensayo Emotion que hemos llamado, partimos de la hipótesis, pues eso, de que se produce en estos pacientes una disbiosis, un aumento de la permeabilidad intestinal y con ello el paso de sustancias bacterianas a la porta y llegada al hígado produciendo ese daño. Pues lo que pensamos es que mediante el trasplante de microbiota fecal vamos a volver a una microbiota sana, disminuir la permeabilidad intestinal y disminuir, por tanto, ese daño hepático. Pues bien, para esto hemos diseñado este ensayo en fase 2, va a ser multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado con placebo para valorar pues, la eficacia y la seguridad del trasplante de microbiota fecal por cápsulas en los pacientes con NAS. Va a tener una duración de unas 72 semanas, año y medio. Y en el que va a haber una primera fase inicial, que ahora veremos, la randomización hacia placebo, que placebo es el tratamiento estándar que tenemos, que es decirle al paciente pues, que siga una dieta correcta, mediterránea y ejercicio. Frente a trasplante, a estas cápsulas de microbiota, junto también pues, les daremos pautas de cambios del estilo de vida. Vamos a dar el tratamiento por pulsos, ahora por intervalos de 3 meses y unos 5 en total durante un año, y luego les seguiremos durante medio año más. Sobre todo este ensayo es para ver pues eso, la seguridad y la eficacia
de este trasplante de microbiota fecal en estos pacientes, pero también vamos a hacer estudios adicionales para intentar esclarecer un poco el papel de la microbiota en la patogenia de esta enfermedad. Como innovación que tiene este ensayo con respecto a los publicados y a los que están registrados en el Clinical Trials, que hay unos 2 o 3, pues es que este trasplante va a ser a través de vía oral, que va a tener una duración más larga que el resto, va a ser de 72 semanas, un tamaño muestral queremos alcanzar de 96 pacientes, va a haber una aleatorización 2:1. Va a tener una fase inicial, que ahora me voy a detener un poquito en este que hemos llamado leading, intentando controlar un poco el efecto que tienen los cambios en el estilo de vida, tanto en la microbiota como en la propia enfermedad hepática. Y lo que he dicho antes, que vamos a dar en intervalos este trasplante fecal durante 12 meses. Y los objetivos no solo son ya clínicos, sino también histológicos. Vamos a biopsiar a los pacientes antes y después. En cuanto a esa fase inicial que hemos llamado leading, esta es una fase previa a la randomización de los pacientes. Ellos ya están incluidos en el ensayo, pero vamos a dejar un periodo de 3 meses para comprobar la respuesta a los cambios del estilo de vida. Hemos llamado de una forma aleatoria, porque ningún ensayo en NAS sigue en esta fase, hemos llamado esta respuesta metabólica a aquellos pacientes que mejoren en un punto la hemoglobina glicosilada, o que tengan un descenso del 5% del peso corporal, o que haya un descenso de al menos un 5% en el CAP. El CAP es una medida de grasa hepática que es no invasiva, mediante como una especie de ecografía. Y lo que intentamos con esta fase es controlar, mitigar el impacto de los cambios en el estilo de vida, tanto en la microbiota como en el resultado del ensayo, porque sabemos que la pérdida de peso mejora el NAS, mejora la enfermedad hepática. Aquí ya os muestro un estudio que ya es clásico para nosotros, en el que mostró que un 7% de la pérdida de peso mejoraba, resolvía el NAS hasta en un 60%, y con una pérdida ya del 10% ya regresa a la fibrosis al menos un punto en el 80% de los casos. Y también sabemos que cuando un paciente le incluimos en un ensayo clínico, empieza a hacer las cosas bien. Aunque le hayamos dicho previamente que tienes que hacer esto, cuando se sienten vigilados, empiezan a hacer las cosas bien. Eso además tiene un nombre, el efecto Hampton, ¿no? Es el efecto placebo. Y queremos controlar esto. Y muy probablemente es un problema que no están controlando otros ensayos de NAS, y por eso se ven además muchos efectos de eficacia en la rama placebo. Muy probablemente es consecuencia de esto. Pero también sabemos que la dieta sí que modifica la microbiota intestinal, pero no al mismo nivel a todos los sujetos. De hecho, es posible que haya algunos sujetos un poco más resistentes a esos cambios en la dieta, y eso es lo que queremos controlar con esta fase de 3 meses. Es algo aleatorio, no hay nada publicado al respecto. Veremos a ver cómo nos sale. En cuanto a estos intervalos que os he dicho de administración del trasplante de microbiota fecal, claro, no estamos en una enfermedad aguda, que podemos dar una única dosis. Esto ya es una enfermedad crónica, y que muy probablemente necesitemos dar más pulsos de este trasplante para crear un cambio que genere una respuesta. Y de hecho es que hay estudios en enfermedades crónicas como la colitis ulcerosa que han visto que se pierde el efecto con el paso del tiempo. Y esto queremos evitarlo un poco, pues introduciendo estos intervalos de 3 meses durante un año. No hay nada tampoco al respecto de que deba ser este intervalo, este tiempo. Veremos a ver cómo nos sale. Un poquito nos hemos guiado con las dosis, y la dosis inicial y la dosis de mantenimiento, con otros ensayos ya publicados, no solo en el NAS, sino también en la obesidad o en el síndrome metabólico.
Y luego ya por último os he dicho que lo que nuestros objetivos primarios son sobre todo seguridad y eficacia. En cuanto a los de eficacia, vamos a valorar la mejoría a nivel histológica, porque el paciente ya tiene una biopsia basal y vamos a biopsiar al tiempo final, y vamos a seguir los objetivos que ponen y que están en todas las guías de los ensayos clínicos de NAS, ¿no? Y en fase 2 lo que corresponde es verificar la resolución del NAS sin empeoramiento de la fibrosis o mejoría de la fibrosis sin empeoramiento del NAS. Estos criterios están ya establecidos y vamos a seguirlos como lo indican. Y luego, como objetivos secundarios, también vamos a ver otros cambios histológicos, por ejemplo, en la grasa o simplemente en la inflamación o en la balonización. Otros también vamos a usar marcadores no invasivos que disponemos de la fibrosis y de la esteatosis, como os he mencionado antes, el FibroScan, que nos mide la rigidez hepática, pero también hay marcadores serológicos que podemos emplear y vamos a ver qué sucede con ellos. Y por otro lado, claro está, como os he mencionado antes, estos pacientes tienen una carga metabólica, suelen tener una carga metabólica importante, y de hecho la enfermedad cardiovascular es un riesgo que tienen estos pacientes, y vamos a ver qué cambios se producen a nivel metabólico, a nivel de la glucemia, de los lípidos, de su riesgo cardiovascular, y también, por supuesto, que ahora está muy de moda, mirar la calidad de vida. Por otro lado, esto ya fuera del ensayo, pero por nuestra parte vamos a hacer un estudio un poco más detallado de los cambios que se producen en esa microbiota, y lo que queremos hacer es estudios adicionales con metagenómica. Es muy probable que nos metamos en metabolómica, pues para determinar cambios taxonómicos y funcionales que se producen en la microbiota con consecuencia de este trasplante de microbiota fecal, estudiar la implicación de la microbiota intestinal fermentativa. Nos interesa mucho el alcohol productor que producen estas bacterias en la progresión del NAS, y determinar también la duración de ese injerto, de los cambios en la microbiota y del injerto microbiano. Y espero y deseo que muy pronto pongamos en marcha este ensayo. Gracias.